A lo largo del tiempo, la humanidad ha construido y descubierto lugares que encierran secretos y misterios que muchos preferirían dejar sellados, desde portales que podrían llevar a mundos desconocidos hasta recintos que atesoran oscuros legados del pasado. Acompáñanos en un fascinante recorrido por 10 de estas enigmáticas puertas y por qué deberían permanecer cerradas. Se cree que estas estatuas fueron creadas para proteger al emperador en su vida después de la muerte y para servirle en el más allá. La tumba está rodeada por un gran complejo funerario que refleja la grandeza del emperador y su deseo de inmortalidad. A pesar de su fama, la tumba real del emperador sigue sin ser excavada, lo que ha alimentado el misterio que rodea a este sitio. Las leyendas dicen que el lugar está lleno de trampas mortales y ríos de mercurio y que su construcción incluyó el uso de mano de obra forzada. Los historiadores creen que el emperador deseaba recrear su imperio en el más allá, creando un mundo que imitara su vida en la tierra. La puerta del emperador Xiguang es vista como una entrada a un mundo oculto, un lugar que encapsula el poder, la ambición y el misterio que rodea al primer emperador de China. La puerta de la bóveda del Instituto Vector en Rusia guarda algunos de los patógenos más peligrosos del mundo, incluyendo el virus de la viruela y el ébola. Tras la erradicación global de la viruela en 1980, estas muestras se han mantenido bajo estrictas medidas de seguridad en bóvedas selladas para evitar cualquier posible escape o uso indebido. La puerta de la bóveda donde se almacenan estos virus es un símbolo de control extremo y precaución, vigilada constantemente por equipos de seguridad y protegida con avanzados sistemas de acceso biométrico. A pesar de la tecnología de punta, esta puerta representa un peligro latente, la posibilidad de que uno de estos virus letales escape o sea liberado accidentalmente. Sin embargo, el riesgo asociado con lo que yace detrás de esta puerta sigue siendo una preocupación global, ya que estos virus tienen el potencial de causar devastadoras pandemias. El templo Padmanabhami, reconocido como el templo más rico del mundo, no solo destaca por su opulencia, sino también por el misterio que envuelve a su bóveda B. Este antiguo templo, construido en el siglo VII, alberga 6 bóvedas etiquetadas de la A a la F. Hasta el 2011, estas cámaras permanecieron selladas durante siglos, hasta que la Corte Suprema de India ordenó su apertura. Mientras que 5 de las bóvedas revelaron riquezas inimaginables, la bóveda B se distingue por su puerta decorada con serpientes, lo que sugiere un peligro inminente. Ante esta advertencia, se realizó un ritual astrológico, conocido como Ashtangala Prasnam, para evaluar la seguridad de su apertura. Los resultados fueron claros. La bóveda B se declaró zona prohibida y se advirtió a la población sobre el riesgo de abrirla, dejándola como un enigma sin resolver. El sótano de la planta de Chernobyl, que alberga el reactor número 4, es uno de los lugares más inquietantes y enigmáticos del mundo. Este sitio se convirtió en el epicentro del desastre nuclear más devastador de la historia, ocurrido el 26 de abril de 1986, cuando una serie de explosiones liberaron grandes cantidades de radiación en la atmósfera. El sótano, conocido como el sótano de la muerte, fue diseñado originalmente para albergar equipos de mantenimiento y sistema de emergencia. Sin embargo, después del desastre, se transformó en una cámara de horror, ya que las condiciones en su interior se volvieron extremadamente peligrosas. La radiación que emana de las áreas más contaminadas, junto con la inestabilidad estructural, hacen de este lugar un entorno hostil que ha sido cerrado al público. Una de las características más inquietantes del sótano es el sarcófago, una estructura de hormigón que se construyó rápidamente para contener la radiación del reactor dañado. Sin embargo, los materiales utilizados en su construcción han mostrado signos de degradación con el tiempo, lo que ha generado preocupación sobre la posibilidad de un colapso que podría liberar más radiación al medio ambiente. La puerta de Aokigahara, también conocida como el Bosque de los Suicidios, es uno de los lugares más escalofriantes de Japón. Situado en la base del majestuoso monte Fuji, este bosque es famoso no solo por su densa vegetación y su aspecto fantasmal, sino también por la cantidad de personas que ha entrado y nunca han salido.
Cada año, decenas de personas acuden al bosque con la intención de acabar con sus vidas, lo que ha llevado a las autoridades a instalar carteles en la entrada pidiendo a las personas que no abran esa puerta y que reconsideren sus decisiones y busquen ayuda. Los lugareños también advierten que aquellos que se aventuran demasiado lejos pueden perderse para siempre, ya que las brújulas y dispositivos GPS a menudo dejan de funcionar debido a las características geológicas de la zona. Capilicayá, también conocida como la Puerta del Infierno, es una misteriosa y fascinante formación natural ubicada en Turquía. Este lugar, cargado de leyendas y mitología, ha atraído la atención de exploradores, arqueólogos y turistas por su singularidad y el aura de misterio que lo rodea. La característica más notable de Capilicayá es que está situada en un acantilado de roca y se dice que fue un lugar sagrado para los antiguos. Según la mitología, se cree que esta cueva era el portal hacia el inframundo, lo que le valió el apodo de Puerta del Infierno. La entrada de Capilicayá está marcada por un entorno natural impresionante, con formaciones rocosas inusuales y una vegetación exuberante que rodea la cueva. Sin embargo, lo que realmente atrae a los visitantes es la leyenda que dice que el aire que emanaba de la cueva tiene propiedades misteriosas, con relatos de que la vida y la muerte coexisten en este lugar. La puerta del Taj Mahal representa la entrada a un legado de amor eterno y tragedia. Construida en 1637, la puerta es un magnífico ejemplo de la arquitectura mongol. Con sus altos arcos, intrincados detalles y decoración de mármol blanco, la puerta refleja la grandeza del Taj Mahal que se encuentra más allá. Los mármoles de colores y las piedras preciosas incrustadas que adornan la puerta narran historias de amor y pérdida, recordando a los visitantes que este monumento fue construido por el emperador en memoria de su esposa Mumtaz Mahal, quien falleció durante el parto de su 14ª hija. La entrada está flanqueada por jardines simétricos y belleza que rodean al complejo. Se considera un símbolo de la conexión entre la vida y la muerte, la belleza y la tristeza, el amor eterno que trasciende el tiempo. En la antigua ciudad de Hierápolis, ubicada en la actual Turquía, se encuentra una entrada envuelta en misterio y temor, la Puerta de Plutón. Durante la época romana, se creía que este lugar era un portal directo al inframundo. Los vapores tóxicos que emanaban de la cueva causaban la muerte inmediata a quienes se acercaban demasiado, lo que reforzaba la creencia de que Plutón, dios de los muertos, habitaba más allá de este umbral. Los sacerdotes que realizaban rituales en este lugar parecían ser inmunes a los gases, lo que incrementaba su aura de misticismo y poder. Sin embargo, la ciencia moderna ha revelado que la fuente de este peligro mortal era una alta concentración de dióxido de carbono que se filtraba desde las profundidades de la Tierra, un gas letal para cualquier ser vivo. En Finlandia existe una puerta que protege uno de los proyectos más intrigantes y únicos del mundo, el depósito nuclear de Onkalo. Este sitio es un sistema de túneles subterráneos diseñados para almacenar desechos nucleares de manera segura durante al menos 100.000 años, lo que lo convierte en una de las instalaciones más permanentes jamás construidas por el ser humano. Onkalo es un gigantesco depósito excavado en roca sólida a más de 400 metros de profundidad. Su propósito es albergar desechos radioactivos de alto nivel, encapsulados en contenedores especiales de cobre para aislarlos de la biosfera durante milenios, hasta que el material radioactivo deje de ser peligroso. Lo más inquietante sobre Onkalo es la puerta que custodia la entrada al túnel, diseñada no solo para proteger, sino también para advertir a futuras generaciones. Dado que los desechos permanecen peligrosos por decenas de miles de años, se enfrenta el desafío de comunicar el peligro de este lugar a civilizaciones futuras que podrían no comprender nuestro lenguaje. Los científicos y arqueólogos han debatido sobre cómo marcar el sitio. Algunos sugieren el uso de símbolos universales, figuras que transmitan miedo o advertencias claras para que las futuras generaciones, sin importar su lengua o cultura, entiendan el peligro que yace detrás de estas puertas. Suscríbete para más videos como este. Recuerda, mi nombre es Carlos, comentario, like si te gusta y nos vemos en el próximo.